Muy bien, buenas noches, bienvenidos a un tiempo más de discipulado. Estamos en la página número 60 y en el día 3. Gracias por seguirnos, por ser parte de este tiempo y bueno, pues dando inicio en solamente como resumen de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Empezamos a hablar acerca del orar con fe. Luego dedicamos un tiempo a orar lo que Dios quiere. Ahí estuvimos eh, toda una semana en ese tema. El segundo fue con acción de gracias. Entonces, orar Ujú. con fe, orar lo que Dios quiere y con acción de gracias. Y hoy estaríamos dando inicio a entrar por sus puertas con alabanza. Entonces, si usted se da cuenta, todo tiene que ver con el tema de la oración, orar lo que Dios quiere, empezar ese proceso de oración con acción de gracias y ahorita pues con alabanza, entrar por sus puertas con alabanza. ¿Quién me puede ayudar dando lectura ahí al primer bloque que tenemos ahí en la página 60, día 3, entrar por sus puertas con alabanza? Yo paso. Claro que sí, Lucy, gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. El siguiente paso para aprender a orar con fe requiere que usted se concentre en la persona del Padre y lo que Él significa para su vida. Jesús no enseñó a los discípulos simplemente a orar, les mostró cómo conocer al Padre mediante la oración. El hecho de concentrarse en Él contribuirá a que usted se haga el hábito del devocional. Lo ayudará a superar distracciones o requisitos para reconocer a aquel a cuyo trono usted se acerca. Lo ayudará a comunicarse con él. Deje de lado los demás pensamientos al perseverar en su decidido esfuerzo para concentrarse en el Padre. Muy bien. Ahí hacemos una pausa y hay algunas palabras claves, ¿verdad? eh, la persona del Padre. O sea, recuerde que cuando oramos van a estar presentes, así como en el mismo momento de la creación, en el verso 1:1 de Génesis, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios dice, eh, perdón, eh, a Elohim, que significa que sería el plural de dioses, dice, empiezan el proceso, Hagamos hágase al la hombre. luz, ¿verdad? La primera, lo primero que ocurre, el primer evento que ocurre es la luz. Sí, Entonces, amén. ahora tenemos el proceso o el tiempo de la oración y hemos mencionado a Jesús, dando gracias, orar en el nombre del, de- del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora en esta etapa nos vamos a concentrar mucho en la parte del Padre. Hemos hablado de Jesús, el camino, la verdad, la vida, la vida verdadera, el agua viva, el pan. eh, bueno, ahora en este día nos vamos a concentrar en la parte del Padre. Ahora, eh, Jesús en su conversación con ellos y en la manera que les hablaba y les explicaba cómo orar, él enfatizaba el conocimiento del Padre, o sea, conocerle. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Y en este caso, conocer al Padre. Y esta es la parte en la que vamos a entrar. Lucy, por favor, nuevamente. Sigo, pues. Sí, por favor, ahí donde dice nuevamente. Nuevamente piense en cómo en tiempos bíblicos se acercaba al pueblo con gratitud al templo de Jerusalén y considere cómo ha de acercarse usted al trono de Dios en oración. Mientras la muchedumbre entraba en los atrios del templo, lo hacían en actitud de alabanza, como lo indica Salmo 104 en el margen. La alabanza se basa en la adoración a Dios. La adoración es lo que usted hace al honrar a Dios o rendirle culto. Muy bien, otra pausa. ¿Cómo se acercaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en oración a Dios? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Hay una gran diferencia. Y de hecho, pero gran diferencia era que no se acercaban a Dios como Padre.
Eso, eso sonaba como un tremendo atrevimiento. Y cuando Jesús empieza a referirse a Dios como su Padre, eso fue muy, pero muy ofensivo y muy incómodo y muy molesto para aquellos que se sentían ser quienes resguardaban eh, el contacto o la relación con Dios, al cual únicamente se referían ellos como el Señor, ni siquiera su nombre, porque era el innombrable. Y viene y aparece Jesús y les sale diciendo, "Ey, es que yo ando en los negocios de mi padre y en eso es lo que tengo que estar y esa es mi prioridad, el agradarle a él. Y ustedes son hijos de su padre, Satanás, pero yo soy hijo de mi padre". Entonces, imagínense lo que esto causaba. Entonces, ciertamente, a pesar de eso, como sombra de lo que había de venir, cuando ellos entraban al templo y entraban mm, por sus atrios, pasaban ahí por el atrio de los gentiles, por la zona de las mujeres y llegaban al atrio de Israel. Luego algunos ya podían pasar al atrio de los sacerdotes, los que eran levitas. Estos podían pasar hasta el altar, a la parte del holocausto, cruzaban el pórtico, solo los sumos sacerdotes, al lugar santo y al lugar santísimo. Qué, eh, qué difícil, digamos, o qué inalcanzable era el poder conversar con Dios. Y para nosotros hoy, a veces quizás tal vez si no vemos el contexto de lo que ellos vivieron, podríamos incluso en algún momento perderle el valor a la oración. Y creo que este es un punto importante. O sea, no podemos desmerecer el acceso que hoy tenemos, porque se nos hace tan fácil. Bueno, imagínense que se nos hace fácil que podemos estar en oración y 15 minutos después o 10 minutos después decir una palabra fea, porque se nos facilitó este acceso al Padre y ahora quizás corremos el riesgo de que en algún momento hasta lo lleguemos a desvalorizar. Quiera Dios que no, pero todo eso puede pasar. Ahora sí, continuamos, Lucy, perdón. Proclamemos el mérito del Señor. Proclamemos el mérito del Señor. Alabar a Dios es reconocer sus atributos. Cuando lo alabamos, proclamamos su mérito o valía. ¿Cómo se hace eso? No importa que uno esté arrodillado, de pie, sentado o reclinado. Juan 11:41 sugiere que Jesús oraba con los ojos abiertos. La alabanza es un elemento importante de la oración, sin tener en cuenta cómo alaba usted a Dios ni bajo qué circunstancias lo hace. La alabanza ha de ser constante, como lo indica Salmos 34:1. La alabanza eleva su vida de oración por encima de usted mismo. Muy bien. Este, Haciendo una pausa aquí, ¿qué les llama la atención de este bloque? Hay algunas palabras ahí interesantes. Dice por ahí, alabar a Dios es reconocer sus atributos. Ahora, conocemos sus atributos. Para reconocer sus atributos debemos conocerlos primero. Y a veces, bueno, por ejemplo, que cuando nos topamos a alguien o hablamos de alguien, qué sé yo, ahora que yo mencionaba a estas personas antes de empezar a grabar, de no, no lo tenía planeado, pero ¿qué hablamos de ellos? Sus atributos, sus características. Entonces, eh, la persona es sumamente importante, pero por lo general nuestro acercamiento es con los atributos de la persona. Luego nos damos cuenta de su esencia, pero por lo general vemos
las obras que hace, sus acciones, y luego vamos conociendo con el tiempo lo que hay interno, lo que hay de valioso, ¿verdad? En la persona. Así que dice, alabar a Dios es reconocer sus atributos. Y otra cosa interesante en ese bloque es que dice que podría ser que haya circunstancias diferentes bajo los cuales yo alabe al Señor o haya formas diferentes. Y en esto eh, alguien podría decir, bueno, ¿cómo alaba yo a Dios? Bueno, podría ser que usted tenga la bendición, no sé, como ahí donde Lucy, que hay un bosquecito y siempre hay aves sonando, este, que ella pueda salir por ahí y con sus ojos abiertos, contemplando árboles, flores y aves cantando, de alabanza a Dios. Ahora, podría ser que otro tenga que viajar en el bus con sombrillas húmedas chorreando encima de su hombro, y las ventanas cerradas y un aire acalorado porque todo el mundo está con las ventanas cerradas y ahí esté alabando a Dios. Podría ser que yo esté alabando a Dios en un momento de abundancia, pero podría ser que esté pasando un momento de estrechez en el cual esté alabando a Dios. Entonces, es importante esa parte que dice la alabanza es un elemento importante de la oración sin tener en cuenta de cómo alaba usted a Dios ni bajo qué circunstancias lo hace. Entonces, este es un punto ahí importante de resaltar. Luego dice que la alabanza eleva su vida de oración por encima de usted mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede comentar cómo interpreta esa parte? La alabanza eleva su vida de oración por encima de usted mismo. Dicho en otras palabras, ¿qué podría ser? ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios originalmente? Nuestra oración original, este, ¿cómo la podríamos describir? Sí, sí me estoy escuchando. Paz, Sí, eso dice la alabanza eleva su vida de oración por encima de usted mismo. Es como que alabar a Dios significa reconocer que Él es más grande que yo, obviamente. muy bien. Esa, esa es dicho en buen español, Ok, porque normalmente nuestra oración, en nuestras primeras oraciones con Dios, es dame, y yo necesito, y yo quiero, y Señor, sí, mis anhelos, mis peticiones, mis sueños, todo gira en derredor de mí. Pero cuando empezamos el proceso de entender la alabanza, en el proceso de la oración, y uno dice, bueno, es que yo no puedo empezar una oración sin alabanza. Y entonces empieza Jesús a orar y va al monte y se aleja a los lugares desérticos y los discípulos dicen, oiga, qué manera. Seguro al principio dicen, no, qué cansado, yo no podría orar así. Pero cuando ellos empiezan a ver los resultados en la vida de Jesús, llega un punto en que dicen, no, el secreto del maestro está en la oración. Y a tal punto que llegan y le dicen, Señor, enséñenos a orar. O sea, nosotros pensábamos que orábamos, pero no, viéndolo bien, usted sí sabe orar. Enséñenos a orar. Y entonces Jesús comparte con ellos esa oración modelo. ¿Y cómo empieza esa oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con alabanza y empieza reconociendo al Padre. Entonces, por eso dice la alabanza en su vida de oración por encima de sí mismo. Ya, ya no soy yo el centro de la oración. Dios toma el lugar de preeminencia en la oración. Este,
¿Alguien más que me ayude leyendo el siguiente bloque? Paz, yo si quiere. Gracias, Virginia. Ok, van por donde dice la alabanza, es un acto, ¿verdad? ¿Es ahí? Correcto. Ok. La alabanza es un acto que se centra en la persona de Dios. Algunos de los nombres de Dios que se encuentran en la Biblia revelan su carácter, es decir, las maneras en que Dios obra en la vida suya. Usted puede alabarlo al reconocer los aspectos del carácter de Dios que se revelan en sus nombres. Para descubrir diversos aspectos del carácter de Dios, estudie el Salmo 91 que menciona varios de sus nombres. Muy bien. Tenemos ahí al lado en el margen unos versículos. Ujú. Si me ayudas con esos 3 versículos que tenemos ahí. Ok, yo sigo. Sí, por favor. Ok, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmos 104. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:20-21. Muy bien. Entonces dice que en 4 del Salmos, entrad por sus puertas con Con acción acción de de gracias. gracias, que ya estuvimos leyendo días anteriores. Ahora dice, por sus atrios con Con alabanza. alabanza. Alabadle y bendecid su Su nombre. nombre. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos nombres que están en la Biblia, que incluso hasta hay unos cantos preciosos, ¿verdad? De los nombres de Dios. Y tenemos ahí, para el devocional, que está en la página 62, que se trata del Salmo 91, pero no nos adelantemos todavía tanto, pero recuerde ahí a lo largo de la semana estar en su devocional meditando en este Salmo 91, que es preciosísimo. Eh, Ujú. Salmo que encontramos en una Biblia abierta en el momento que se visita a un brujo, a un hechicero o a un adivinador. Usted se va a encontrar por ahí unas imágenes de, de algunos representantes de la Iglesia Católica. Se va a encontrar una Biblia abierta ahí en el Salmo 91. A veces llega uno a alguna casa y se encuentra por ahí una Biblia con las hojas bien amarillas de llevar luz y sol en el Salmo 91. Pero no, no más de estar abierto ahí porque alguna bruja o hechicero o, le dijo que tenga en su casa abierta la Biblia en el Salmo 91 para que aleje no sé qué cosas. No, no. Pero nosotros vamos a disfrutar de esta lectura del Salmo 91. Y dice así, he aquí los nombres de Dios que se usan en el Salmo 91. Dice, el primero es el Yon, que dice así el verso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este vocablo, Altísimo, representa el nombre El Elyon, el más poderoso entre los dioses, el que posee los cielos y la tierra, el más poderoso de los poderosos. ¿Cree usted que triunfa en las batallas cotidianas de la vida por su propia fuerza? La verdadera victoria tiene su origen en el Yon. Él puede ordenar incluso los detalles más fastidiosos de su vida. Y por ahí hay una tarea, dice, piense usted en una ocasión en que usted haya experimentado la característica de Dios que revela el nombre de él, el León, que ha resuelto él alguna circunstancia en su vida más allá de todo lo que usted podría haberse imaginado. Creo que la mayoría vamos a contestar a esto un sí. ¿Cuántas veces
la intervención de Dios nos ha sorprendido, nos ha dejado con la boquita cerrada, bueno, o abierta para alabar, nada más. Nos ha sorprendido su intervención, una intervención poderosa, una intervención en contra de todo lo que se había levantado. Vamos a ver si voy a jalar por aquí una Biblia. Creo que es Salmo 56. Salmo 56, verso 3 dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Qué linda es la visitación de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra Del del Omnipotente. Omnipotente. Paz. Amén. Sí, Amén. Virginia. Yo tengo no sé cómo se dice la palabra, ya se me olvidó, con este salmo. Un Tengo testimonio. No. un testimonio. Ajá. Sí, cuando yo acepté al Señor fue cuando yo tenía 25 años, que Abigail estaba recién nacida y me dio lo que llaman depresión postparto. Y yo estaba muy mal, ¿verdad? Con Ujú. esa depresión. Y una vez, bueno, por teléfono, una persona hizo una oración y me preguntó que si yo había aceptado al Señor. Yo le dije que yo no sabía qué era eso, pero que yo quería aceptarlo porque yo necesitaba eso. Ujú. Y en verdad, acepté al Señor Jesús en mi corazón. Y ya cuando terminó de hacer la oración y siguió hablando, él me dijo, ¿usted tiene Biblia? Digo, sí, yo tengo Biblia. Me dice, ok, lea el Salmo 24 y el Salmo 91, me dijo él. Y cada vez que eso que usted ha dejado ya, que usted siente que quiere regresar a su vida, usted doble rodillas y lee el Salmo 24 y el Salmo 91. Paz, y así lo hice durante varios días. Y para mí, o sea, el Salmo 91 me lo sé, no sé si de memoria, pero sí cuando empiezan a decirlo yo me lo sé, porque para mí fue la oración que yo hice en ese tiempo donde yo estaba tan mal y en verdad le puedo decir que, o sea, que Él me ayudó grandemente con este salmo y lo viví. Todo lo que dice ahí yo lo viví. En verdad que sí. Para mí es un salmo maravilloso. Qué lindo, Virginia. Gracias por compartirlo. Realmente que un excelente aporte. Muy bien, Amén. entonces, ¿quién me ayuda con el siguiente bloque? Yo puedo. Muy bien, Jairito, con voz de El usuario locutor. Zoom. El usuario son No, con voz de locutor, sí. El Shaddai, ¿verdad? el Chai. Ok, dice, el Shaddai, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Después dice, el vocablo omnipotente representa el nombre de Shaddai, el Dios que todo lo puede. El nombre se usa por primera vez en Génesis 17:1. Cuando Dios apareció a Abraham y le dijo promesas grandiosas, Dios le prometió hacer de él una gran nación y darle un hijo en su avanzada edad. Dios cumple sus promesas. Lea Romanos 4:20, 20-21 en la página 6. Ajá, ok, ahí en la página 6.1 nos devolvemos y leemos de nuevo Romanos 4:20-21. Se lo leo, Paz. Por favor, sí. Que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:20-21. Ok. Cuando ahí usa la palabra poderoso, en español usa la palabra poderoso, pero en los textos antiguos, la palabra que usa es omnipotente. O sea, Dios todo lo puede. Amén. Son montones de circunstancias en las cuales usted y yo
nos encontramos muchas veces donde ya se hizo lo que se podía hacer hasta donde se pudo, pero necesitamos una intervención de Dios, ese Dios que lo puede todo. Aunque la ciencia médica haya dicho ya no, aunque las circunstancias hayan dicho ya no, no hay manera, no existe la otra forma, y resulta que viene Dios e interviene en tu vida de una manera omnipotente. Amén. Y entonces también ahí nos deja una tarea, dice, piensa en una ocasión en que usted haya experimentado la característica de Dios que revela el nombre del Shaddai. ¿Puede recordar una ocasión en la que Él haya cumplido las promesas que le hizo a usted? Y usted marca ahí Muchas. sí o no. Y si es así, la puede escribir ahí en ese regloncito. A mí no me alcanzaría ese regloncito. Así es. Pero al igual que Abraham, este, Emma es el testimonio de una promesa cumplida Amén. ante un imposible. Y ese imposible ya tiene 4 años de edad. Así es, Y, así es. como decía el pastor Corrales, ahí anda la bendicioncita, interrumpiendo en el culto y dándonos un poquito de lata, pero ahí anda. ¿Ah? Sí, así es. Y yo no sé Gloria si le, si sí le recordará cuando ella nos dio una palabra. Bueno, me dio una palabra a mí específicamente. A la pastora también se la había dado, pero la pastora no tuvo ningún problema porque la pastora la recibió, pero yo no la recibí. Y yo no sé si Silvia se recuerda de eso. Y cuando a nosotros nos dieron la noticia, hay algo interesantísimo que cuando Sadie llegó a nuestra familia, a partir de ese momento, una situación de salud que tenía la pastora se normalizó. Algo que no ocurría y tenía que ocurrir normalmente y le ocurre normalmente a las mujeres, no ocurría, pero al mes de haber llegado a Saidi, la pastora me dijo, mira, qué interesante. Y el siguiente mes, de nuevo, y el siguiente, de nuevo. Y cuando eso dejó de llegar por motivos de Emma, lo que pensamos es que aquella enfermedad de nuevo había regresado. Por eso no fuimos al médico, ni hicimos pruebas de embarazo, ni nos ilusionamos con que nada de eso habría ocurrido. Porque, hey, pues mira, volvió a pasar. Cuando vino Saidi ocurrió el milagro, pero hey, volvió de nuevo el organismo a descontrolarse. Eso fue lo que pensamos. Y 4 meses después, cuando nos dimos cuenta oficialmente con un examen que Emma estaba ahí, a la primera persona que llamé fue a Sileni, porque esa fue la persona que Dios mandó con una palabra y yo le dije que no. Bueno, no le dije que no, le dije que no me estuviera ilusionando porque no era. ¿Cómo era, Silly? Que a usted también le hablaba a Dios y no le Ah, había sí, dicho nada. que a mí no me había hecho nada. Que por qué me andaba mandando mensajes con otros y a mí no me decía nada. ¿Qué les parece? Qué tremendo, ¿verdad, Paz? No, Yo no, me recuerdo, digan la verdad, qué mal criado. sí, yo me recuerdo no solo de una vez, de muchas veces que el Señor me habló de que, de que iba a ser mamá. Y yo me acuerdo que yo le decía a la pastora que se cuidara porque ella ya estaba normal y que si ella se estaba cuidando y ella me decía que no, que por si ella no podía tener, que no, que ya tenía 6 y que ya. Y cuando el pastor me llamó
Yo no sé si se acuerda, pastor, pero yo me reía mucho. A mí como que me dio el gozo. Yo solo podía reírme y reírme y reírme, porque ya era una respuesta de Dios a las Amén, muchas amén. veces que yo le había dicho a la pastora que venía un bebé y que ella iba a ser sana, que, ¿verdad? De todo lo que ella padecía. Y entonces de ahí no podía más que reír. Sí, gozarse en Dios. Bueno, entonces Gloria a Dios. ahí está Emita, para los que no creen. Sí, yo a veces le contemplo como Emma, digamos, cuando toma el chuponcillo, le gusta como clavar la mirada para, mientras uno le está dando el chuponcillo. Y, y yo siempre veo en los ojitos de Emma la mirada tierna de Dios y un Dios paciente, porque, porque yo fui muy malcriado, muy arrogante. Pero Dios es un Dios Sí, misericordioso. y me dejó con la boca callada. Sí, le enseñó. Sí. Usted esta cabeza uno dice, ay, Señor, como para que le dieras por la boca, ¿ah? Ujú. Pero este, no es como uno se lo imagina. La manera en la que Dios nos confronta es tan amorosa Amén. y a lo cual uno sí, no tiene más que aceptar humildemente, Señor, me equivoqué. Señor, qué Ujú. arrogante fui, Señor, a veces son los mismos temores, ¿verdad? Que nos llevan a tener esos comportamientos. Pero bueno, Él es Sí. misericordioso. Y ahí está Mirta, 4 años ya. La, Ahora que la- la puso de la paz sí. con chupón un día, y no sé si fue ayer o hoy, con el chuponcito en la boca, bebé, y o moviendo la cuna y haciendo, ay Dios, digo yo que ha pasado el tiempo. Sí. Y Dios sigue siendo omnipotente. Amén. Sí. Y estoy seguro que ustedes tienen ahí testimonios de omnipotencia de Dios. ¿Quién me sigue ayudando con, si le tienes manita levantada o fue que se le quedó ahí? La levanté para decirle que 4 años de Emma, pero yo creo que de esa palabra a esos 4 años de Emma fueron como 20 años. Ah, bueno, sí, sí. Pero Es- por eso yo siempre le digo, o sea, yo creo que después de eso, uno adquiere ojo clínico ante el ministerio y el don profético. Y después ya uno dice, no, ya yo sé cuándo es profeta y cuándo no es profeta, porque ya pasé por donde asustan. Tamaño susto que me dio el Señor. Paito, Es que hablando de esto sobre, ¿verdad? Cuando Dios da una promesa, que a mí me sorprende cuando Dios entrega una promesa que Él la cumple eh, letra por letra. Ahora que estábamos hablando sobre Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le da esta promesa, me acordé que un día se estaba leyendo Deuteronomio 1:10, donde dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Y en Génesis 15:5, cuando Dios le está entregando la promesa a Abraham, le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces me llama la atención que Dios entrega una promesa aquí a Abraham y obviamente años muchos más tarde, así tal cual, la cumplió. Amén. qué lindo, ¿ah? De verdad que es hermoso nuestro Dios. Muy bien, ¿quién más quiere participar con el siguiente bloque? Listo, no sé si Yo Anita. leo. Ajá, bueno.
Anita, no sé si tiene foco para que me ayude con el siguiente, para que se prepare con el siguiente. Pau, Jehová. Dice Jehová, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91:2. El vocablo Jehová, Señor en otras versiones, revela el nombre personal de Dios, Yahvé o Jehová, que identifica al Dios que está con usted todo el tiempo. Dios usa este nombre para revelarse a Moisés en Éxodo 3. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, probablemente le quería decir, ve y haz lo que yo te he dicho, porque yo estoy contigo. Véase Éxodo 3:14. Sigo ahí. Ajá, sí. Piense en una ocasión en que haya experimentado la característica de Dios que revela el nombre de Jehová. Cuando usted creyó que Dios le indicaba que hiciera algo difícil, ¿reconoció la presencia de él? ¿Sí o no? Si es así, describa a continuación, deténgase y alabe a Dios por ser Jehová en la vida suya. Muy bien. Hay un dato interesante con respecto a este nombre, Yahvé o Yahweh, y sobre todo que en el hebreo, en el lenguaje, en el idioma hebreo, no había vocales, solo consonantes. Entonces, cuando ellos iban leyendo y se encontraban ese grupo de letras ahí, no tenían sonido. Entonces ellos siempre se referían a Dios como, o sea, ellos dijeron, bueno, si Dios nos pone que su nombre es así y no tenemos manera de hacer que esto suene, que este grupo de letras tenga algún sonido, entonces su nombre es impronunciable. Entonces ellos se referían mucho a Dios como el innombrable, o sea, el que es tan grande y es tanto que no hay un nombre para él. O sea, todos los dioses falsos que habían en sus alrededores, en los pueblos, en los vecinos, todas las religiones que habían, tenían su Dios con un nombre, pero el de ellos era innombrable. Su grandeza y su esplendor era tal que ni siquiera se podía mencionar. Por eso, muchas de las traducciones que nosotros tenemos, lo más que se atreven es a decir el Señor. Entonces, ellos se referían a Dios como el Señor o Yahweh, que era esta unión de letras consonantes que no tenía sonido. Y luego que al español, entonces empezamos a agregarle este sentido como Jehová. Muy bien. Anita, ¿nos ayudas con el Oín? Elohim. Sí, Señor. Gracias. Elohim, mi Señor es quien confiaré. Salmo 91:2. Revela el nombre Elohim. Aparece por primera vez en Génesis 1:1, en el relato de la creación, como referencia al Dios creador, poderoso, que guarda su pacto. Se acerca usted regularmente a Dios como creador y lo adora. Piense en una ocasión en que usted haya experimentado la característica de Dios que revela el nombre Elohim, cuando reconoció a Dios como quien le dio la vida y ha creado todo lo que lo rodea. Describa su experiencia a continuación. Luego deténgase y alabe a Dios por ser el creador. Amén. Muy bien. Ahí en Génesis 1:1 dice, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Y literalmente, ahí en hebreo, lo que dice es Elohim, que es el plural de Dios. O sea, Elohim es el plural de Dios y nosotros lo entendemos tal cual como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la conformación de la creación. Amén. De hecho, dice
El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios dice que se haga la luz. Entonces, ahí complementamos esta interpretación de Elohim. Pero recuerde que ahí está relacionado directamente con la parte creativa de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando el pastor Corrales ora y a veces él hace referencia a que el Señor haga un milagro creativo. ¿A qué se refiere en esto? Bueno, hay que un órgano tal vez de nuestro cuerpo desapareció o fue quitado o se dañó a tal punto que ocupa una reconstrucción total. Ya, a eso se refiere cuando él menciona en su oración un milagro creativo. Ahora, ¿quién hace los milagros creativos? Dios, Elohim, el creador, el máximo esplendor de Dios creando, y la Biblia siempre utiliza en los idiomas antiguos Elohim, el plural de Dios. Continuamos. Sigo, Paz. Sí, Anita, por favor, página 63. Ok. Perdón. Bueno, era el pedacito que está ahí para seguir la Sí, faltaba un 63. pedacito, sí. Ujú. Hay otros nombres de Dios que también lo ayudarán a concentrarse en quién Él es para alabarlo. Considere los siguientes: Jehová Jireh, Dios que provee; Jehová Shalom, Dios que trae paz; Jehová Sabaoth, Dios que trae socorro espiritual; Jehová Rafa, Dios que sana. Tal vez prefiera usar un diccionario bíblico para examinar algunos de los nombres de Dios. Comprender las características de Dios contribuirá a que usted sepa cómo alabarlo. Los nombres de Dios se revelan en las experiencias suyas con Él. Deje que Él se revele mientras lo adora. Muy bien. No sé Paz, si yo quiero hacer una pregunta. Claro. Perdón mi ignorancia, pero hace rato que vengo maquinando eso en la cabeza. ¿Por qué Él tiene diferentes nombres? ¿A qué se debe que Él tenga ese montón de nombres? ¿Es por cada ocasión que hacía algún milagro, alguna, o sea, no, ¿cómo le explico? Es que no sé cómo preguntarlo, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene tantos nombres? Claro. Como usted bien lo dice, es justo. Sus nombres revelan su carácter. Y para que nosotros lo entendamos de manera, digamos que en nuestro idioma o en nuestra realidad, la mejor manera de entender a Dios es a través de sus nombres, que lo que están reflejando es características de su personalidad. Por eso, Jehová Jireh, si ustedes recuerdan, esta palabra se utiliza a veces uno dice en los textos originales, pero recuerde que los textos originales no están a nuestro alcance. Ya los textos originales, el tiempo los dañó, los deterioró. Y si nosotros lográramos tener, no sé, el original del que escribió Moisés, bueno, sería un documento súper valiosísimo. Pero cuando un pastor o un beduino anda buscando una ovejita por ahí por el Mar Muerto y se mete en unas cavernas que había por ahí, porque las ovejas les daba por irse por ahí y caer en alguna caverna de esas, se encontró por accidente unos rollos metidos en vasijas. Y resulta que estos rollos son los textos más antiguos que en este momento hay. Pero lo curioso de este encuentro casual con estos rollos tan antiguos es que resulta que coincidían
con rollos más modernos. Entonces se dieron cuenta que el texto se había conservado tal cual y tan intacto en su escritura como los textos más antiguos hasta el momento conocidos, que fueron conocidos después de muchos años. Entonces, eh, la manera en la que Dios se revela es muy interesante. Le leo esto. Dice, en el contexto del judaísmo, Dios se reveló a Abraham, Moisés y a otros líderes a lo largo de la historia. Cada relación estaba influenciada por el tiempo y el lugar en el que tuvo eso, lo que llevó a diferentes maneras de comprender a Dios a través de sus nombres o diferentes momentos y experiencias que quedaron plasmadas con un nombre. La mayoría de estos se van a referir a la naturaleza y los atributos. Entonces, ¿cuál atributo estamos viendo en Jehová Jireh? ¿Recuerdan aquel momento? Ajá, Dios provee. ¿Y por qué? ¿Por qué era tan importante esa provisión? Hoy nosotros le ponemos Jehová Jireh a un bazar, a un negocio, a un proyecto, a una congregación, porque Dios proveyó. Pero es que, ¿qué tipo de provisión fue la que hizo que se escribiera Jehová Jireh? ¿Recuerdan cuál fue ese caso? No, yo En no. el desierto, ¿no? ¿Mm? Alguien dijo algo ahí, pero no hay. Sí, pero no sé quién. Yo no fui. Yo no Yo me acuerdo. fui la provisión que dio en el desierto, Ajá, pero ¿cuál provisión fue? de ahí la del maná, no, No, no. No fue Abraham. fue Abraham. Isaac. Recuerda cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Ah, Y, y recuerde que ya en ese momento Abraham tiene más hijos. Tiene hijo con Agar, tiene hijo con otras siervas. Ya, Abraham no se queda solo con viejillo bandido, este, no solamente era con Agar, sino que también le habían dado otras siervas y tenía otros Otros hijos. hijos, sí. Ahora, Dios le dice, sacrifícame a Isaac, Ujú. al que amas, a tu único Isaac, porque perfectamente los hijos que se tenían tradicionalmente con otras, con las esclavas, podían ser utilizados para otras cosas. Y en las culturas que quemaban a sus hijos, para eso tenían otros hijos extra, porque si tenían que sacrificar un hijo y ofrecérselo a Moloch, el dios del fuego, pues recurrían a alguno de los tantos hijos que tenían ahí y siempre resguardaban al hijo que ellos amaban y cuidaban. Y por eso Dios le dice a Isaac, tu único hijo, al que amas, Ujú. al que yo te di por promesa, o sea, a ese, no me meta gato por liebre, no me meta días con hueco, no, tienes que sacrificarme a este. Ujú. Y entonces no hay quite, ¿verdad? Ahora viene Abraham y lleva a Isaac y Isaac le dice, papá, bueno, genial, aquí vamos con todo, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, pero hey, falta el sacrificio. Y él le dice, tranquilo, Isaac, Jehová Jireh, Dios proveerá, Jehová proveerá. Entonces, por eso la connotación y la importancia de este nombre. No sé si esto contesta su pregunta, Anita. Sí, señor. Sí, perfecto.
Sigo entonces. Ok, entonces, ya ahí teníamos un resumen que dice Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Sabot, Jehová Rafa. Yo sé que ya Virginia está con una canción ahí en la mente, dándole vuelta. Paz, pregunta. Sí. Es que de hecho yo también estaba con una canción, una consulta. Adonai, Ajá, ese también es un referente, ¿no? correcto. Adonai creo que sería Señor, me parece. Tendría que buscar, pero no tengo a mano. Vamos a ver si. Yo creo que yo los tengo apuntados por aquí. Voy a ver. Bueno, Voy a revisar. Y ahorita digo. vamos a ver. Por aquí creo. Sí, creo que es mi Señor. La palabra hebrea para referirse a Dios en el contexto del judaísmo, una de las formas es que los judíos evitan mencionar el nombre sagrado de Dios, Yahvé, Yahweh o Jehová, por respeto y por reverencia. Y en lugar utilizan Adonai, que literalmente significa mi Señor o mi dueño. Mi amor. Sí. Entonces, creo que por ahí teníamos en algún momento se había dado una iglesia una prédica o una enseñanza con respecto a los nombres de Dios. Hay que revisar por ahí, desempolvar y actualizar, porque está muy linda y les hablamos a los del Ministerio de Alabanza para que ese día preparen todo un esquema de cantos con respecto a esos nombres Qué bonito, preciosos que son qué bonito. realmente inspiradores. Muy bien, entonces, ustedes me dicen si continuamos o hay algún aporte más. Dice ahí a la derecha en la columna, comprender las características de Dios contribuirá a que usted sepa cómo alabarlo. Entonces, Él se presenta con sus nombres, que son sus atributos, sus características, que nos ayudan a comprender más quién es. Ahora, a veces nosotros volvemos muy importante, por ejemplo, en nuestras vidas, a gente por las cosas que hace. Creo que es algo normal, ¿verdad? Que ocurre. No sé, alguien que nos ayudó en un momento de escasez o que nos ayudó con un consejo en un momento de angustia, que nos trajo una palabra y entonces nos apegamos a la gente por algo que hizo. Pero recuerde que nosotros no nos podemos sustentar solo en en lo que hizo. Pastor, no se le escucha bien. Bueno, a ver. Lo que bueno, al menos yo no lo escuché bien. Ok, vamos a ver. Vamos a revisar aquí cómo anda el tema del volumen. Es como Yo si por aquí lo escucho bien, bien. Sí, tal vez Sí, fue, yo creo que tal vez fue el el internet, internet. algo así. Sí, pudo haber sido el internet. Entonces, es importante comprender las características de Dios que contribuirá a que usted sepa cómo alabarlo. Y lo que decía era que a veces nos conocemos a la persona por lo que hace y luego entendemos a profundidad lo que es. Y nos sucede con las personas que a veces conocemos. Alguien que nos ayudó, no sé, en algún momento económicamente y entonces nuestra primera impresión de esa persona es por lo dadivoso que fue, pero luego vamos conociendo a la persona y ya conocemos otras virtudes, su esencia. Entonces, ya ahora me dé o no me dé, ya yo entendí que esa persona es valiosa por su persona, no por lo que hace. Y esto es lo importante en Dios. O sea, tal vez su revelación para Abraham fue aquel momento en el que vio que Dios proveyó, pero también ya había conocido a Dios, el Dios omnipotente, que hizo que
que hizo que su esposa pudiera concebir y darle a luz a su hijo. Entonces, hoy nosotros debemos entender que sí, aunque Dios se nos presenta con sus acciones, debemos valorar su persona, no lo que Él hace. Que a veces nos apegamos muchísimo a lo que Él hace porque me conviene, ¿verdad? Y entonces yo salgo beneficiado. Pero aquí estamos entendiendo a alabar a Dios por esas características de su personalidad. Razones para alabar a Dios. ¿Quién me continúa ayudando ahí? Yo, Sí, pastor. Bueno, así le la oigo ronquita, no sé si. sí, está bien. No, sí, mejor no se maltrate para que nos aguante toda la reunión. Bueno, pero vamos a ver. Ya estamos sobre tiempo, ¿ah? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Razones para alabar a Dios. Continuamos la próxima semana. ¿Alguien quiere cerrar este tiempo de enseñanza con una oración de alabanza a nuestro Dios? No solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. No todos, no todos. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta noche queremos rendirte alabanza. Y entendemos, Señor, que tu acercamiento a nuestras vidas ha sido lleno de un montón de acciones tuyas, en las cuales nos has dado paz, nos has dado fortaleza, has intervenido con milagros en nuestras vidas. Pero hoy, Señor, queremos darte alabanza por ser Dios, por ser el Señor de nuestras vidas, por haberte acercado a nosotros y hoy podernos nosotros acercar a ti confiadamente y poderte decir, papá, eres realmente especial y eres digno de ser alabado, eres digno de recibir la adoración, porque has sido bueno con nosotros en todo tiempo, has sido bueno y eres un Dios fiel. Hoy recibe alabanza y recibe adoración de parte nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a detener por aquí la grabación para podernos despedir.